Antes de casarse con la hija de uno de los miembros de la élite de Nueva York, el jefe mafioso más poderoso de la ciudad decidió poner a prueba a su prometida de una forma que nadie podría haber imaginado. Fingió viajar a Sicilia por negocios, pero en realidad se escondió en una habitación secreta de su propia mansión para ver cómo trataba ella a su madre enferma cuando pensaba que él no estaba allí. Lo que descubrió lo dejó paralizado por la sorpresa. Sin embargo, fueron las humildes acciones de la cuidadora las que hicieron que el despiadado jefe mafioso experimentara sentimientos que nunca antes había sentido. No te creerás lo que pasó después. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y pulsa la campana para no perderte ninguna otra historia que te dejará sin palabras. La habitación secreta se encontraba en lo más profundo de la mansión Moretti, oculta tras una pared falsa en la biblioteca, y solo Vincent y Marcus sabían de su existencia. La pálida luz azul de 6 monitores de seguridad bañaba el rostro del jefe mafioso más poderoso de Nueva York, esculpiendo sus rasgos en líneas tan afiladas como una navaja. Vincent se había sentado allí durante horas, rastreando a sus enemigos y tramando la destrucción de cualquiera que se atreviera a traicionar a la familia Moretti. Pero hoy, su objetivo no era un enemigo fuera de esas paredes. Era la mujer con la que se iba a casar en unas pocas semanas. Vincent recordó lo que su madre le había dicho antes de llevar a cabo este plan. Ella le había tomado de la mano, con los ojos llenos de preocupación, y le había dicho que observara cómo trataba a su madre cuando él no miraba, porque esa era su verdadera naturaleza. Él no había querido creerlo. Intentó apartar las dudas, pero ahora, sentado en la oscuridad de esta habitación secreta, sabía que tenía que afrontar la verdad, por mucho que le doliera. Sabía que tenía que afrontar la verdad, por mucho que le doliera. En la pantalla principal, Vincent vio el gran salón de la mansión. Serena estaba de pie en la puerta, aún sonriendo dulcemente después de despedirlo para que se fuera a Sicilia. Ella saludó con la mano, y su boca formó palabras tiernas que él pudo oír incluso sin sonido. Te quiero, te echaré de menos, vuelve pronto. Palabras que solo unos minutos antes él aún creía que eran reales. La puerta se cerró y, en ese instante, Vincent fue testigo de algo que le hizo sentir como si le estuvieran aplastando el corazón. La sonrisa de Serena se desvaneció de inmediato, como si alguien hubiera apagado un interruptor y apagado la luz. Su rostro dulce y gentil desapareció por completo, sustituido por una expresión fría y calculadora que nunca había visto en el año que llevaban juntos. Serena sacó su teléfono del bolsillo y marcó con dedos apresurados. Vincent ajustó el audio del sistema y su voz resonó con claridad en la habitación secreta. Se ha ido. Por fin se ha ido. Ven aquí ahora. No, cariño. No, Vincent. Solo él. Era como si él no fuera más que una pieza en su tablero de ajedrez. Un escalofrío recorrió la espalda de Vincent. Pero no se movió. Había vivido en los bajos fondos el tiempo suficiente como para saber que una respuesta precipitada solo conduciría al fracaso. Necesitaba saber más. Necesitaba saberlo todo. Pasaron 20 minutos en silencio. Vincent permaneció inmóvil, sin apartar la mirada de la pantalla. Entonces, un coche familiar apareció en la puerta de la mansión. Era el elegante Audi negro que Vincent le había regalado a su director financiero por Navidad del año anterior. Thomas Reed salió del coche y miró a su alrededor con cautela antes de entrar apresuradamente. Vincent sintió que algo se rompía en su pecho al ver lo que sucedió a continuación. Serena corrió hacia Thomas y se abrazó a él allí mismo, en el centro del vestíbulo principal. Sus bocas se encontraron con el frenético apetito de personas que se habían visto obligadas a contenerse durante demasiado tiempo. Ese era el mismo lugar donde Vincent se había arrodillado para pedirle matrimonio a Serena 6 meses atrás. El mismo lugar donde ella había llorado y dicho, este es el momento más feliz de mi vida. Todo había sido mentira. Cada lágrima, cada sonrisa, cada promesa. Vincent apretó el brazo de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y su mandíbula se tensó. Si alguien hubiera podido ver sus ojos en ese momento,
Habría visto las llamas del infierno ardiendo en ellos, pero no salió corriendo. No porque fuera débil o tuviera miedo, sino porque sabía que esto solo era el principio. Un estafador nunca tiene un solo secreto, y él necesitaba saberlo todo antes de poder actuar. Vincent respiró hondo, obligando a la furia a descender hasta lo más profundo de su corazón, como había hecho cientos de veces durante los últimos 17 años mientras construía un imperio a partir de las cenizas de su pasado. Miró fijamente la pantalla, donde Serena y Thomas seguían abrazados. Susurró con una voz tan fría que el aire a su alrededor pareció congelarse. Enséñame todo, Serena. Enséñame quién eres realmente. Después de besarse en el pasillo, Serena y Thomas se trasladaron al salón y se sentaron en el sofá de terciopelo rojo que Vincent había encargado de Italia como regalo de cumpleaños para Serena. Thomas sirvió una copa de vino, se la entregó a Serena y luego se sentó a su lado con aire preocupado. Dijo que tenían que ser pacientes y que todo sería más fácil después de la boda. Pero Serena lo interrumpió con voz aguda e irritada. Dijo que estaba harta de ser paciente. Había tenido que hacer de novia perfecta durante todo un año. ¿Tenía él idea de lo agotador que era eso? Tener que sonreír cuando no quería. Tener que decir «te quiero» cuando lo único que sentía era desprecio. Tener que aguantar a esa anciana enferma todos los días, como si importara. Vincent se sentó en la habitación secreta, escuchando cada palabra que decía Serena, y cada frase le parecía un cuchillo que se clavaba más profundamente en su corazón. Serena dejó su copa, se levantó y le dijo a Thomas que necesitaba desahogarse. Salió de la sala de estar, con sus tacones altos marcando un ritmo constante en el suelo de mármol, mientras se dirigía a la habitación de Maggie, al final del pasillo de la planta baja. Vincent cambió rápidamente de cámara, con el corazón latiéndole con fuerza al darse cuenta de a dónde iba Serena. Dentro de la habitación de Maggie, Eve la ayudaba a sentarse con delicadeza y le daba un vaso de agua y sus pastillas matutinas. La joven, con el pelo castaño recogido cuidadosamente, decía algo que hacía sonreír a Maggie. Era una sonrisa poco habitual en un rostro profundamente marcado por la enfermedad. La puerta se abrió de golpe sin que nadie llamara. Serena entró y el aire de la habitación pareció congelarse al instante. Mirando a Eve con ojos fríos como el hielo, le ordenó con voz desprovista de toda emoción. «Salga. Necesito hablar con ella a solas». Eve dudó, mirando a Maggie con preocupación. Maggie asintió ligeramente, como para decirle que podía salir. Eve dejó el vaso de agua sobre la mesa, se inclinó ante Serena y salió. Pero no se alejó mucho. Se detuvo justo al otro lado de la puerta, sintiéndose incómoda y esforzándose por escuchar lo que pudiera pasar dentro. Vincent lo observaba todo a través de la cámara. Vio a Eve allí de pie y el miedo en su rostro. Le agradeció en silencio que se preocupara por su madre, pero su atención volvió a centrarse en Serena en el momento en que ella comenzó a hablar. «¿Te crees importante, vieja?», resonó la voz de Serena, sin ningún parecido con el tono dulce al que Vincent se había acostumbrado. «No eres más que un obstáculo, una carga». Maggie miró a Serena, con los ojos fijos e imperturbables, a pesar de que las palabras de Serena estaban llenas de veneno. Serena continuó, con una voz cada vez más cruel. Después de la boda, dijo, metería a Maggie en la residencia de ancianos más barata que encontrara, en algún lugar remoto y miserable al que Vincent ni siquiera se molestaría en visitar. Luego soltó una risita cruel y dijo que el preciado hijo de Maggie estaba ciego ante la verdad. Él creía de verdad que ella lo amaba. Vincent sintió que la sangre le subía a la cabeza. Le empezaron a temblar las manos y el bolígrafo que sostenía se dobló bajo la presión de su agarre. Pero Serena no había terminado. Se acercó a la mesa donde estaba la bandeja de pastillas de Maggie. Con un movimiento despectivo, tiró toda la bandeja al suelo. Las pastillas se esparcieron por todas partes, deslizándose por el frío suelo de piedra. Serena miró el desastre y luego volvió a mirar a Maggie con una sonrisa maliciosa. «No las necesitas», dijo. «Cuanto antes te vayas, mejor para todos». Maggie había permanecido en silencio desde el principio.
Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no suplicó, no rogó. Había vivido 70 años. Había visto a suficiente gente como para saber que alguien como Serena no merecía que se rebajara. Por fin habló con voz baja y triste. Te compadezco, Serena. Nunca sabrás lo que es el amor verdadero. Serena se estremeció por un momento, como si esas palabras hubieran tocado algo profundamente enterrado en su interior. Pero entonces la ira se apoderó de ella, levantó la mano y abofeteó a Maggie. No lo suficientemente fuerte como para hacerle daño, pero sí lo suficiente como para dejar una marca roja en la piel arrugada de una mujer de 70 años. Guarda tu lástima para ti misma, dijo, lanzando las palabras por encima del hombro mientras se daba la vuelta y dejaba a Maggie sola en la habitación con las pastillas esparcidas por el suelo. En la habitación secreta, el bolígrafo se rompió en la mano de Vincent. La tinta negra se derramó, manchando su palma del color de la furia que hervía en sus venas. Todo su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por una rabia que nunca había sentido en sus 17 años como jefe de la mafia. Su voz era tan fría que el aire a su alrededor parecía convertirse en hielo. Se atrevió a ponerle la mano encima a mi madre. Eve se quedó fuera de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza al oír el estruendo que venía de dentro. Quería entrar corriendo y hacer algo, pero sabía que solo era una cuidadora. Era solo una empleada doméstica sin derecho a hablar en esa casa. El sonido seco de los tacones altos en el suelo le indicó que Serena estaba saliendo. Eve bajó rápidamente la cabeza, evitando la mirada de la poderosa mujer. Serena pasó junto a ella sin siquiera mirarla, como si no fuera más que un objeto invisible al borde del camino. Pero Eve podía sentir la frialdad que irradiaba, la frialdad de una persona sin corazón. Esperó hasta que los pasos de Serena se desvanecieron al final del pasillo. Luego empujó la puerta y entró en la habitación de Maggie. Lo que vio le hizo sentir como si le estuvieran apretando el corazón. Maggie estaba sentada en la cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La marca roja en sus pómulos aún era nítida y reciente, y había pastillas esparcidas por todas partes. Las pastillas estaban esparcidas por todas partes, rodadas debajo de la cama, en la esquina junto al armario, en todos los lugares donde podían haber rebotado. Eve no dijo ni una palabra. Se arrodilló en silencio sobre el frío suelo de piedra y comenzó a recoger cada pastilla, una por una. Las limpió cuidadosamente con el dobladillo de su blusa, comprobando que no estuvieran rotas o dañadas. Esas pastillas eran el sustento de Maggie. La ayudaban a luchar contra la enfermedad de Parkinson, que poco a poco le robaba el control sobre su propio cuerpo. Eve no podía permitir que se desperdiciara ni una sola. En la habitación secreta, Vincent observaba a través de la cámara. La furia que sentía en su interior se calmó de repente y fue sustituida por una extraña sensación que no sabía cómo definir. Observó a la joven arrodillarse en el frío suelo y recoger cada pastilla como si fuera una gema preciosa. La vio limpiarlas con delicadeza, sin quejarse ni suspirar. Serena las había tirado al suelo en un segundo con desprecio. Eve las estaba recogiendo una a una con devoción y amor. El contraste dejó atónito a Vincent. Una vez que hubo recogido todas las pastillas, Eve se levantó y fue a por un vaso de agua antes de volver a la cama de Maggie. Ayudó con delicadeza a Maggie a sentarse y le colocó otra almohada detrás de la espalda para que pudiera recostarse cómodamente. Maggie, déjame ayudarte a tomar la medicina. La voz de Eve era suave y cálida, como la luz del sol atravesando las densas nubes. Maggie miró a la joven que tenía delante y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación y dolor. Eran lágrimas de profunda emoción. Tomó la mano de Eve, con la voz temblorosa. Hija mía, no tienes por qué soportar esto por mí. Deberías irte de esta casa. Eve negó con la cabeza, con sus ojos marrones brillando con una firmeza inquebrantable. Apretando con fuerza la mano arrugada de Maggie, le dijo que ella era su familia, la única familia que le quedaba. No la abandonaría, nunca. Maggie se atragantó con un sollozo. Durante los últimos 2 años, Maggie había llegado a ver a Eve como una hija.
La joven de ojos tristes y cálida sonrisa le había proporcionado un consuelo que ni siquiera su propio hijo podía darle, ya que Vincent siempre estaba ocupado con el trabajo. Eve había estado con ella durante las noches de insomnio. Le había leído cuando la soledad se apoderaba de ella. Le había masajeado las piernas rígidas y entumecidas cada mañana sin quejarse ni una sola vez. Incluso después de haber sido tratada con crueldad, aunque podía marcharse en cualquier momento, decidió quedarse. Serena la llamaba carga. Eve la llamaba familia. Serena quería alejarla lo más posible. Eve juró que nunca la abandonaría. Serena la abofeteó para reafirmar su dominio. Eve le tomó la mano para demostrarle su amor. En la habitación secreta, Vincent permanecía sentado en silencio. Observaba a Eve en la pantalla. Allí, la joven estaba sentada junto a la cama de su madre, dándole las pastillas una a una con delicadeza y secándole las lágrimas de las mejillas de vez en cuando. Había vivido en esa mansión durante muchos años y se había cruzado con esa chica cientos de veces, pero nunca la había visto de verdad. Para él no era más que otra sombra entre tantas, un rostro sin nombre en una casa enorme. Pero ahora, por primera vez, la veía de verdad. No era una sirvienta ni una sombra invisible, sino un ser humano con un corazón de oro puro que brillaba en la oscuridad de esa mansión llena de mentiras. La verdadera luz no provenía de Serena, con su deslumbrante belleza y sus dulces palabras. Provenía de la chica que se arrodillaba en el suelo para recoger las pastillas esparcidas, que sostenía la mano de su madre y la llamaba familia. Vincent miró fijamente la pantalla y por primera vez en años, una pregunta que no tenía que ver con los negocios ni con los enemigos surgió en su mente. ¿Quién eres? Eve Harper. Esa noche, cuando toda la mansión se había dormido, Eve se sentó sola en la pequeña habitación del sótano reservada para el personal. Era tan pequeña que probablemente era más pequeña que el baño de Serena. Solo había espacio suficiente para una cama individual, un pequeño armario y una mesa vieja y estropeada. Pero Eve nunca se había quejado. Había vivido en lugares mucho peores que este. La pálida luz amarilla de una vieja lámpara de noche iluminaba su rostro cansado mientras estaba sentada en la cama. Sostenía una fotografía que el tiempo había amarilleado por los bordes. En la foto aparecía una niña de 8 años con una amplia sonrisa que dejaba ver sus dientes, ojos tan claros como 2 gotas de rocío matutino y cabello castaño recogido en 2 trenzas perfectas. Lily, su hermana pequeña, la hermana a la que no había podido salvar. Eve acarició la fotografía con delicadeza y los recuerdos dolorosos la invadieron como una ola imparable. Recordaba que tenía 10 años la noche en que su madre se marchó, sin despedirse, sin dar explicaciones. Cuando Eve se despertó a la mañana siguiente, solo encontró un armario vacío y un trozo de papel arrugado con una disculpa garabateada apresuradamente. Lo siento, no puedo más. Y así sin más, la mujer que le había dado la vida desapareció de su vida para siempre. Su padre no pudo soportar el golpe, o tal vez ya era débil desde hacía mucho tiempo. Recurrió al alcohol como vía de escape y cada vez que se emborrachaba, descargaba su ira sobre sus hijos inocentes. Eve recordaba las noches en las que utilizaba su propio cuerpo para proteger a Lily y Daniel, absorbiendo los golpes para que no les hicieran daño. Recordaba a Lily llorando en un rincón y a Daniel temblando y susurrando, hermana, mientras la correa azotaba su piel hasta que el dolor se volvía insensible. Cuando Eve tenía 15 años, su padre murió de cirrosis. No dejó nada más que una montaña de deudas y 3 hijos que no sabían de dónde vendría su próxima comida. Eve abandonó la escuela y aceptó cualquier trabajo que encontró para alimentar a sus hermanos. Lavaba platos en restaurantes, limpiaba oficinas y repartía paquetes, cualquier cosa que le pagaran. Nunca se quejó. Sabía que tenía que ser fuerte por Lily y Daniel. Luego, cuando Eve tenía 17 años, a Lily le diagnosticaron leucemia. Eve recordaba ese día como si hubiera sucedido ayer. Recordaba la fría expresión del médico cuando le dio la terrible noticia y los inocentes ojos de Lily cuando le preguntó, «Hermana, ¿se puede curar?». Recordaba la sensación de que le apretaran el corazón con un puño. Eve corrió de un lado a otro, suplicando,
pidiendo prestado y trabajando sin descanso. Pero las facturas del hospital eran enormes y ella solo era una chica de 17 años sin nada. Lily murió en sus brazos en una noche de invierno terriblemente fría. Las últimas palabras de su hermana pequeña resonaban en la mente de Eve cada noche. Hermana, no llores, ya no me duele. 8 años. Lily solo tenía 8 años. Eve nunca se había perdonado por no haber podido salvarla. Entonces, hace 5 años, cuando Eve tenía 22 años, a Daniel le diagnosticaron insuficiencia renal. Parecía que la historia se repetía en un bucle cruel y despiadado. Pero esta vez, Eve se prometió a sí misma que no perdería a otro hermano. No importaba lo que costara, ni lo que tuviera que soportar, lo salvaría. Por eso había venido a trabajar a la mansión Moretti, aceptando un salario más alto del que podría haber ganado en cualquier otro sitio. Incluso soportaría el desprecio de Serena y viviría en esta pequeña habitación abarrotada, siempre y cuando pudiera cubrir los gastos médicos de Daniel. Eve dejó la fotografía y cogió el teléfono, marcando un número familiar. Tras unos cuantos tonos, se oyó la débil voz de Daniel. ¿Cómo te encuentras hoy, Danny?, preguntó Eve, luchando por mantener la voz firme. Estoy bien, hermana. No te preocupes por mí. ¿Qué tal el trabajo? Eve sonrió, aunque Daniel no podía verlo. Todo va bien. Iré a verte este fin de semana. Vale. Después de colgar, Eve se quedó sentada en la oscuridad. La sonrisa se desvaneció lentamente de sus labios y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lloró en silencio, como había hecho durante 10 años, sola, en la oscuridad, sin que nadie la viera ni la oyera. En la habitación secreta, Vincent permanecía inmóvil frente a las pantallas. Su sistema de sonido había captado toda la llamada y los sollozos ahogados de Eve. Lo había oído todo. Por primera vez en muchos años, el corazón del jefe mafioso más frío de Nueva York se encogió de dolor. No por la traición de Serena, sino por los sollozos de una chica que llevaba el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Quería salir de la habitación, quería ir con ella, quería decirle que no estaba sola, pero no podía. Todavía no. Ahora no. Vincent miró fijamente la imagen de Eve mientras lloraba sola en la habitación oscura, susurrando con una voz llena de dolorosa tristeza. ¿Por qué has pasado, Eve? ¿Cómo puede alguien tan destrozado seguir brillando con tanta intensidad? Era el segundo día desde que Vincent fingió marcharse a Sicilia. Esa mañana Serena entró en la habitación de Maggie para ver cómo estaba, como parte de una nueva y cruel rutina que había empezado a disfrutar. Quería asegurarse de que la odiosa anciana se debilitaba sin su medicación. Pero cuando vio a Maggie recostada contra el cabecero con un aspecto más saludable que el día anterior, Serena supo inmediatamente que algo iba mal. Se acercó a la mesita de noche, abrió el pastillero y se dio cuenta de que el número de pastillas había disminuido exactamente en la cantidad correcta. Alguien había desobedecido su orden. Alguien se había atrevido a hacer lo que ella había prohibido. La ira de Serena estalló en su pecho como gasolina prendida a fuego. Dio media vuelta, decidida a encontrar a la persona que se había atrevido a desafiar su autoridad. No tardó mucho en descubrir al culpable. Esa tarde, en la habitación de Maggie, Eve estaba arrodillada junto a esta cama, masajeando suavemente las piernas entumecidas de Maggie. Sus manos se movían lentamente, presionando los puntos que ayudaban a que la sangre fluyera más libremente, una habilidad que había aprendido por sí misma en los libros, para poder cuidar mejor de Maggie. Maggie tenía los ojos cerrados y el rostro relajado en un raro momento de comodidad. La puerta se abrió de golpe con un violento estruendo. Eve se sobresaltó y se dio la vuelta, y se le encogió el corazón al ver a Serena allí de pie, con una expresión gélida y los ojos ardientes. Serena entró, cerró la puerta tras de sí y avanzó hacia Eve con pasos lentos y amenazantes. «Le has dado la medicina, ¿verdad?», siseó Serena, con cada palabra resumando desprecio. Eve se puso en pie y se enfrentó a la mujer que tenía delante. Sabía lo que iba a pasar, pero no huyó. Ya había huido demasiado en su vida. Maggie necesita su medicación. Mi trabajo es cuidar de ella. La voz de Eve era tranquila, sin ningún atisbo de miedo.
Serena soltó una risa seca, un sonido frío y sin calidez. Entonces, sin previo aviso, levantó la mano y abofeteó a Eve. El sonido resonó en la silenciosa habitación como un trueno. La cabeza de Eve se ladeó por la fuerza del golpe. Le ardía la mejilla y notaba el sabor de la sangre en la comisura de los labios que se le había abierto. No eres más que una sirvienta. Sé consciente de tu lugar, gritó Serena, señalando con el dedo la cara de Eve. Maggie emitió un sonido ahogado en la cama, intentando decir algo, pero Serena se giró y la miró con ira, obligándola a callarse. En la habitación secreta, Vincent se levantó de un salto de la silla y su cuerpo se tensó como si lo hubieran estirado hasta el límite. Todos sus instintos le gritaban que saliera corriendo a protegerla, a destrozar a esa mujer. Pero la voz de Marcus llegó a través del auricular. Todavía no, jefe. Necesitamos más pruebas. Vincent apretó los dientes y se clavó las uñas en las palmas de las manos hasta que empezó a sangrar. Miró fijamente la pantalla, en la que se veía a Eve tocándose la mejilla ardiente. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que ella no llorara. No retrocedió. No bajó la cabeza. Eve miró directamente a los ojos de Serena. En su mirada marrón, Serena vio algo que nunca había visto en ningún sirviente antes. Una resistencia inquebrantable. Pégame si quieres, no te devolveré el golpe, pero tampoco dejaré de cuidar de Maggie. La voz de Eve resonó con firmeza en la habitación. Serena se sobresaltó. Estaba acostumbrada a que la gente la temiera y bajara la cabeza ante su poder. Pero esta cuidadora corriente se atrevía a mirarla a los ojos como si ella no fuera nada. Antes de que Serena pudiera reaccionar, Eve volvió a hablar. Me han golpeado antes personas mucho más aterradoras que tú. No me quebró entonces y no me quebrará ahora. Serena dio un paso atrás, como si las palabras de Eve tuvieran fuerza física. No podía comprender cómo alguien podía ser golpeado y seguir sin doblegarse, sin dejar de mirar a los ojos sin miedo a la persona que le había golpeado. Esto estaba más allá de la comprensión de alguien que nunca había conocido las verdaderas dificultades. Te arrepentirás de esto, dijo Serena entre dientes. Después de la boda, serás la primera a la que eche de esta casa. Eve asintió, imperturbable. Entonces la cuidaré hasta ese día. Serena no tenía nada más que decir. Se dio la vuelta y salió, dando un portazo tras de sí. Pero en su interior comenzó a crecer una sensación de inquietud. Había algo en esa chica que la asustaba, una especie de fuerza que el dinero y el poder no podían comprar. En la habitación, Maggie miró a Eve con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de miedo o dolor por ver cómo golpeaban a Eve. Eran lágrimas de orgullo y admiración por la joven que tenía delante. Susurró, con la voz temblorosa por la emoción, esa chica tiene más valor que nadie que haya conocido jamás. Una habitación secreta, dijo Vincent, hundiéndose en su silla. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo de contenerse. La sangre goteaba de su palma al suelo, pero él no lo notaba. El único dolor que sentía era en el pecho, donde le dolía el corazón cada vez que veía la marca roja en la mejilla de Eve. Habló por el auricular, con voz gélida pero con una tormenta a punto de desatarse. Si vuelve a ponerle la mano encima a Eve, no necesitaré más pruebas. La mataré yo mismo. Marcus se quedó en silencio al otro lado del teléfono. Llevaba trabajando para Vincent el tiempo suficiente como para saber que su jefe nunca hacía amenazas como esa a la ligera. Por primera vez en años, Marcus se dio cuenta de que Vincent había colocado a alguien al mismo nivel que su madre en el círculo de personas a las que protegería. Esa cuidadora corriente, a la que todos habían pasado por alto, había conseguido de alguna manera llegar al corazón del jefe mafioso más frío de Nueva York. Al caer la noche, la mansión Moretti quedó envuelta en la oscuridad. Una vez que todos se retiraron a sus habitaciones y la casa quedó en silencio, Serena y Thomas se reunieron de nuevo en la sala de estar. No sabían que había cámaras ocultas en cada rincón de la habitación. No sabían que cada palabra que decían estaba siendo grabada por el hombre al que planeaban traicionar. Vincent estaba sentado en la habitación secreta, con la mirada fija en la pantalla, viendo cómo Serena le servía una copa a Thomas y se sentaba a su lado en el sofá. La ira por el golpe que había recibido Eve aún ardía en su interior.
pero sabía que debía mantener la calma. Necesitaba saber toda la verdad antes de actuar. Thomas dio un sorbo de vino, abrió su maletín de cuero y sacó una pila de documentos. Le dijo a Serena que el acuerdo prenupcial había sido revisado y que él se había asegurado de que así fuera. Si se producía un divorcio después de la boda, ella recibiría el 60% de los bienes de Vincent. Serena frunció el ceño mostrando claramente su descontento. El divorcio, dijo, es demasiado lento. Preguntó por el otro plan. Thomas dejó su copa y bajó la voz como si alguien pudiera oírlo, a pesar de que la habitación estaba completamente vacía. Dijo que el problema era la anciana. Mientras estuviera viva y lúcida, podía influir en las decisiones de Vincent. Tenían que declararla legalmente incompetente. Serena asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa maliciosa. Dijo que conocía a un médico al que se podía convencer. Una vez que Maggie fuera declarada incapacitada, podrían trasladarla a una residencia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Vincent sintió que la sangre le hervía mientras escuchaba. Estaban planeando meter a su madre en una residencia y declararla senil para poder apartarla de su vida. Cerró el puño, pero se contuvo. Siguió escuchando. Thomas preguntó qué vendría después, con la voz cargada de curiosidad y codicia. Serena se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Luego esperaremos unos años hasta que Vincent confíe plenamente en nosotros. Cuando llegue el momento adecuado, los accidentes ocurren todo el tiempo. Ella soltó una risa fría y el sonido hizo que a Vincent se le helara la sangre. Ella no solo quería su dinero, lo quería muerto. Thomas también se rió. Luego comenzó a relatar lo que ya había hecho. Dijo que había transferido parte del dinero de Vincent a una cuenta suiza, unos 10 millones de dólares hasta el momento, y que Vincent no tenía ni idea. También había falsificado la firma de Vincent en varios documentos de transferencia de activos. De esta manera, cuando todo saliera a la luz, ya tendrían suficiente dinero para desaparecer y comenzar una nueva vida en Europa. Serena besó a Thomas en la mejilla como recompensa. Dijo que en solo unos años más lo tendrían todo. El dinero de Vincent, su libertad y una vida de lujo en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Vincent, dijo, no tendría nada, sin dinero, sin madre, sin vida. En la habitación secreta, Vincent permanecía muy quieto. Lo que acababa de oír le impactó como un jarro de agua fría en la cara. Al mismo tiempo, quemó las últimas ilusiones que le quedaban sobre la mujer con la que había planeado casarse. Ya sabía que Serena le estaba traicionando con Thomas. Ya sabía que era cruel con su madre. Pero no esperaba que su conspiración fuera tan profunda y despiadada. No solo querían su dinero, querían destruir a su madre. Querían matarlo. Querían robarle todo lo que había construido durante 17 años. Vincent miró fijamente la pantalla, en la que aún se veía a Serena y Thomas riendo y tramando planes malvados que creían que nunca serían descubiertos. Una sonrisa apareció lentamente en sus labios. Sin embargo, no era una sonrisa de placer. Era la sonrisa de un lobo que veía a su presa caer en la trampa. Fría y peligrosa, una promesa de la tormenta que se avecinaba para aquellos que se habían atrevido a traicionar a la familia Moretti. Quería jugar con un Moretti, murmuró, con voz amenazante. Entonces le enseñaré cómo jugamos nosotros. Cogió el teléfono y llamó a Marcus. Cuando Marcus respondió, Vincent le dio una orden breve y definitiva. Investiga más a fondo. Averigua todo sobre Serena Blackwood. Todo. Desde el día en que nació hasta ahora. Quiero saber quién es realmente. Marcus respondió que lo haría de inmediato. Vincent colgó y volvió a la pantalla. Serena y Thomas seguían allí, sin saber que su destino ya estaba sellado. Creían que lo controlaban todo y que Vincent no era más que una víctima tonta esperando a ser sacrificada. Pero se equivocaban. Habían elegido al adversario equivocado. En el mundo de Vincent Moretti, los traidores solo tenían un final. El tercer día en la mansión Moretti comenzó con una llamada urgente de Marcus. Vincent estaba sentado en la sala secreta, observando a Serena a través de las cámaras cuando su teléfono vibró. Al ver el nombre de Marcus en la pantalla, respondió de inmediato.
La voz de Marcus al otro lado del teléfono era tensa y urgente. Nada que ver con su habitual calma. Jefe, tengo información importante, muy importante. Creo que debes escucharla ahora mismo. Vincent se recostó en su silla sin apartar la vista de la imagen de la cámara. Dilo. Marcus respiró hondo antes de continuar, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Jefe, Serena Blackwood no existe. Vincent frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? El tono de Marcus se volvió aún más serio mientras explicaba. La verdadera Serena Blackwood murió en un accidente de coche en Europa hace 5 años. La mujer que está en su casa, con la que planeaba casarse, se llama en realidad Serena Miller. Vincent sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se quedó quieto, sin decir nada, y dejó que Marcus continuara. Marcus dijo que Serena Miller había nacido en un barrio marginal a las afueras de Chicago. Su padre era un estafador profesional que le había enseñado sus trucos desde pequeña. Creció aprendiendo a falsificar documentos, a ponerse en la piel de otras personas y a manipular mentes para quedarse con su dinero y sus propiedades. Hace 5 años, Serena Miller descubrió que Serena Blackwood, la única hija de una familia rica, pero solitaria de Nueva York, había muerto en un accidente en Francia. Esta muerte no se hizo pública porque la familia Blackwood quería mantenerla en secreto. Serena Miller vio una oportunidad. Robó la identidad, los documentos y toda la historia de la verdadera Serena Blackwood. Apareció en Nueva York como Serena Blackwood, regresando después de años de estudiar en Europa. Marcus hizo una pausa y luego dijo algo que sorprendió aún más a Vincent. Los Blackwood nunca tuvieron una hija. Habían adoptado a Serena cuando solo tenía unos meses, manteniendo ese secreto para todos. Cuando ella murió, estaban tan devastados que optaron por el silencio, sin decírselo a nadie. Serena Miller se aprovechó de eso. Estudió a la familia Blackwood en detalle, la hija que habían perdido, y cada fragmento de información que pudo encontrar sobre ella. Luego apareció y desempeñó el papel tan perfectamente que nadie sospechó nada. Los Blackwood rara vez se movían en la sociedad y vivían a puerta cerrada, así que casi nadie sabía cómo era realmente Serena. Serena Miller utilizó esto en su beneficio, construyendo una máscara impecable. Vincent permaneció en silencio durante tanto tiempo que Marcus finalmente le preguntó si seguía allí. «Estoy aquí», respondió Vincent por fin, con voz baja y fría. Miró fijamente la imagen de la cámara que mostraba a Serena sentada en la sala de estar, desplazándose por su teléfono y con un aspecto totalmente despreocupado. Ella no tenía ni idea de que la coraza que había tardado 5 años en construir acababa de desmoronarse. A Vincent se le hizo un nudo en la garganta. Era un jefe de la mafia. Era un hombre que había sobrevivido a innumerables guerras en los bajos fondos. Un hombre que no confiaba fácilmente. Y sin embargo, lo habían engañado. Lo había engañado una estafadora profesional que se hacía pasar por una refinada heiress. Se acostó con ella, le pidió matrimonio y planeó convertirla en su esposa. Todo era una farsa. Era una estafa cuidadosamente preparada para robarle su fortuna y, en última instancia, su vida. Vincent respiró hondo, dejando que la ira se convirtiera en algo más frío, más agudo y más peligroso. «No es solo codiciosa», dijo lentamente, cada palabra como si estuviera tallada en piedra helada. «Es una estafadora profesional». Marcus respondió que había reunido pruebas suficientes. El expediente de Serena Miller, sus huellas dactilares que no coincidían con los registros de Blackwood y las transacciones financieras sospechosas. Todas las pruebas estaban ahí. Con una sola orden de Vincent, Marcus podía actuar de inmediato. Vincent asintió, aunque Marcus no podía verlo. Esto ya no es una traición, es una guerra, y en la guerra, Vincent Moretti nunca había perdido. Habló por teléfono, con voz firme y resuelta. «Quiero que la destruyas, Marcus, por completo». No le quedaba nada a lo que aferrarse, ningún lugar donde esconderse. Ella decidió jugar con fuego y ahora va a quemarse. En la tarde del tercer día, Serena comenzó a sentirse inquieta. Se dio cuenta de que Eve siempre estaba cerca de Maggie,
siempre presente cada vez que Serena entraba en la habitación de la anciana. Era como si estuviera tratando de proteger algo, o peor aún, tratando de escuchar a escondidas. Serena no era tonta. Había vivido engañada durante tanto tiempo que sabía cuando alguien ocultaba algo. Y aquella pequeña cuidadora ocultaba mucho detrás de aquellos dulces ojos marrones. Eve caminaba por el pasillo del primer piso, llevando una bandeja con la cena para Maggie, cuando Serena apareció de repente desde un rincón en sombra. Antes de que pudiera reaccionar, Serena la agarró por el cuello y la empujó contra la pared. La bandeja cayó al suelo con estrépito, pero a Serena no le importó. Sus ojos se clavaron en Eve como si quisiera atravesarle el alma. «Sé que has estado escuchando. ¿Qué le has dicho a esa anciana?», siseó Serena entre dientes, con voz cargada de amenaza. Eve se obligó a mantener la calma, aunque su corazón latía a toda velocidad. «No sé de qué estás hablando». Serena esbozó una sonrisa y un sonido frío resonó en el pasillo vacío. «No te hagas la tonta conmigo. Tengo contactos. Eve Harper. Sé lo de tu hermano Daniel. Daniels, ¿verdad? Insuficiencia renal. Está esperando un trasplante». Eve se sobresaltó. Abrió mucho los ojos. Fue como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Daniel. Ella sabía lo de Daniel. Serena vio el miedo en los ojos de Eve y se sintió satisfecha. Había encontrado su punto débil. Continuó, con voz cruel. «Si le dices una sola palabra a alguien», prosiguió, «me aseguraré de que Daniel nunca reciba un trasplante. Puedo borrar su nombre de la lista de espera. Morirá mientras espera». Eve temblaba, quería gritar, defenderse, pero la imagen de Daniel, pálido y frágil, tumbado en una cama de hospital, se le vino a la mente. Su hermano ya había sufrido bastante. No podía permitir que le pasara nada. «Por favor», dijo con voz entrecortada, «por favor, deja a mi hermano en paz». Era la primera vez que le suplicaba algo a Serena. Serena la soltó y la miró triunfante. «Entonces mantén la boca cerrada. ¿Entendido?». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Eve sola en el pasillo, temblando y agonizando. En la habitación secreta, Vincent lo había presenciado todo. La furia ardió en él como gasolina rociada con fuego, pero la mantuvo bajo control. Solo un día más. Mañana todo terminaría. Esa noche, Eve no pudo dormir. Yacía en su pequeña cama, mirando fijamente al techo negro, con los pensamientos dando vueltas como una tormenta. Pensó en Daniel, el hermano al que había jurado proteger a cualquier precio. Pensó en Lily, su hermana, que había muerto en sus brazos por falta de dinero para el tratamiento. Pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había soportado, preguntándose si la vida dejaría alguna vez de ser cruel con ella. Eve tenía miedo, pero no por ella misma. Llevaba mucho tiempo viviendo con dolor. Tenía miedo por Daniel. Temía que, si daba un paso en falso, él pagaría el precio. Sin embargo, tampoco podía abandonar a Maggie, la mujer que la había tratado como a una hija y le había hecho sentir querida, algo que nunca había experimentado realmente en sus 27 años. Eve se incorporó, encendió la lámpara y sacó una hoja de papel y un bolígrafo. No sabía lo que le depararía el mañana. No sabía qué le haría Serena, pero quería dejar algo por si acaso ocurría lo peor. Empezó a escribir, poniendo todo su corazón en cada palabra. «Querida Maggie», escribió, «si me pasa algo, quiero que sepas que eres la madre que nunca tuve. Cuidar de ti no es un trabajo, es un honor. Por favor, sé fuerte. Te quiero, Eve». Dobló la carta y la guardó en el cajón. Se sentó en silencio en la oscuridad. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero no se las secó. Dejó que cayeran, igual que había dejado caer todas las penas a lo largo de su vida. En la habitación secreta, Vincent observaba a Eve escribir la carta a través de la cámara. No podía leer las palabras desde ese ángulo, pero vio cómo le temblaban los hombros y las lágrimas le resbalaban por la cara. La vio doblar la carta con manos temblorosas. Entonces, como empujado por una fuerza invisible, Vincent ordenó al sistema que hiciera zoom. Vio la carta en el cajón y las líneas torcidas de la letra, crudas y sinceras. Leyó cada palabra y de repente, algo se rompió en su pecho. Lágrimas.
lo que el jefe de la mafia creía que se había secado 17 años antes, cuando mataron a su padre. De repente, se le humedecieron los ojos. No había llorado cuando descubrió la traición de Serena. No lloró cuando se enteró de que ella había intentado matarlo. Pero lloró cuando leyó la carta de la pequeña y maltratada niña que se preparaba para su propia muerte, aún pensando solo en dejar atrás su amor. Basta. Mañana acabaré con todo, escribió ella. Vincent susurró. Su voz estaba llena de determinación cuando cogió el teléfono y llamó a Marcus. Cambia el plan. Nos vamos mañana, antes de lo previsto. No voy a dejar que ella sufra un día más. En la mañana del cuarto día, 3 días antes de lo previsto inicialmente, el ruido de un motor se oyó fuera de las puertas de la mansión Moretti. Las primeras luces del alba acababan de tocar el jardín cuando el reluciente Rolls-Royce negro de Vincent giró lentamente hacia el camino de piedra. En el comedor, Serena desayunaba con Thomas, como había hecho todos los días desde que Vincent se marchó. Se habían vuelto más atrevidos y ya no ocultaban su relación dentro de la casa. Cuando oyó ese motor familiar y se dio cuenta de que aún quedaban muchos días antes de que tuvieran que preocuparse por el regreso del jefe, Serena dejó caer el tenedor, corrió hacia la ventana y miró hacia el patio. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Es Vincent, ha vuelto antes de lo previsto. Thomas se levantó de un salto, casi tirando el café de la mesa. ¿Qué? ¿Cómo? Serena se giró hacia él, con el pánico reflejado en sus ojos. ¡Escóndete ahora mismo! Thomas no necesitó que se lo repitieran. Cogió su chaqueta y salió corriendo por la puerta trasera, desapareciendo en el jardín trasero en cuestión de segundos. Serena respiró hondo, obligándose a calmarse. Se alisó el pelo, se ajustó el camisón de seda y compuso su rostro. Llevaba un año actuando, podía seguir haciéndolo un poco más. La puerta principal se abrió y Vincent entró. Llevaba un traje gris oscuro, el pelo negro peinado hacia atrás, y su hermoso rostro parecía esculpido en mármol. Para cualquiera que lo viera, parecía un exitoso hombre de negocios que regresaba de un viaje. Nadie vería al jefe de la mafia conteniendo una ira capaz de reducir el mundo a cenizas. Serena se apresuró a saludarlo, con el rostro iluminado por la sonrisa que había ensayado 1000 veces frente al espejo. «Mi amor, has vuelto muy pronto. Te he echado mucho de menos». Lo abrazó y le besó en la mejilla, con un afecto que parecía sincero. Vincent sonrió y la rodeó con los brazos por la cintura, como siempre hacía. Sin embargo, si Serena hubiera sido más observadora, habría notado que el abrazo no transmitía calidez y que la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. «No podía estar lejos de ti. Sicilia es aburrida sin ti, a mi lado», respondió Vincent, con una voz dulce como la miel, pero fría como el hielo para quienes lo conocían lo suficientemente bien como para percibirlo. Serena exhaló un silencioso suspiro de alivio. No notó que nada fuera mal. Lo único que veía era a su prometido de vuelta en casa, que seguía queriéndola como siempre y confiando ciegamente en ella, tal y como ella se había esforzado tanto por conseguir. Vincent le besó la frente, un gesto que había repetido cientos de veces antes. Pero esta vez, mientras sus labios descansaban sobre su piel, sus ojos se desviaron hacia la puerta trasera, por la que Thomas acababa de huir. Su mirada era fría como el hielo, afilada como una navaja, y prometía una tormenta a punto de desatarse sobre las cabezas de aquellos que se atrevieran a traicionar a la familia Moretti. Entraron en la sala de estar, donde Serena comenzó a preguntarle por su viaje a Sicilia. Ella interpretó a la perfección el papel de futura esposa, atenta y cariñosa, preguntándole por el trabajo, el tiempo y la gente que había conocido. Vincent respondió a todas las preguntas con calma, como un actor experimentado, describiendo reuniones que no habían tenido lugar, comidas que no existían y paisajes que nunca había visto, ya que no había salido de la habitación secreta en 4 días. Serena creyó cada palabra. No tenía motivos para dudar de él. A sus ojos, Vincent seguía siéndole el hombre rico y poderoso que estaba locamente enamorado y dispuesto a confiar en ella incondicionalmente. Lo que ella no sabía era que este hombre lo había presenciado todo, había oído cada palabra y había grabado cada prueba.
esperando el momento adecuado para atacar. Esta tarde, sugirió Vincent, proponiendo algo que sorprendió ligeramente a Serena, pero sin despertar sus sospechas. Esta noche, tengamos una cena familiar especial, dijo, con voz alegre y fingida emoción. Tú, yo, mi madre y Eve también. Quiero celebrar que he vuelto a casa sano y salvo. Serena frunció el ceño al mencionar a Eve, pero rápidamente ocultó su irritación. ¿Por qué Eve? Solo es una cuidadora. Vincent sonrió, una sonrisa que Serena no supo interpretar. Eve cuidó muy bien de mi madre mientras yo estaba fuera. Quiero darle las gracias. Además, ahora es como de la familia. Serena se tragó su enfado. Odiaba a Eve. Odiaba que la chica estuviera siempre al lado de Maggie y odiaba la forma en que la miraba con ojos intrépidos. Pero no podía negarse a Vincent. Ahora no, no con la boda a solo unas semanas. De acuerdo, mi amor. Suena maravilloso, dijo Serena, esbozando la sonrisa más dulce que pudo. No tenía ni idea de que esa cena no sería una comida familiar normal. No tenía ni idea de que sería su juicio. No tenía ni idea de que, cuando el sol se pusiera tras el horizonte de Nueva York esa tarde, su vida, que creía controlar, llegaría a su fin. Mientras tanto, Vincent estaba de pie junto a la ventana que daba al jardín, con una sonrisa fría que Serena no podía ver. Todas las piezas estaban en su sitio. El tablero estaba preparado y el jefe de la mafia estaba a punto de hacer su jugada final. En la tarde del cuarto día, después de que Serena se fuera a dormir la siesta a su habitación privada, Vincent se dirigió en silencio a la habitación de Maggie. Llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Lo primero que vio fue a su madre sentada en la cama. Sus ojos se iluminaron en cuanto reconoció a su hijo. Eve estaba a su lado, sosteniendo el libro que acababa de leer en voz alta cuando vio a Vincent. Maggie rompió a llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas mientras le abría los brazos. «Estás en casa, hijo mío». Su voz temblaba de emoción. Vincent se acercó a la cama y abrazó a su madre con fuerza. En sus brazos se sintió como un niño otra vez, como en los viejos tiempos, cuando su padre aún vivía y la vida no le había obligado a convertirse en un frío jefe de la mafia. Acercándose a su oído, le susurró: «Lo sé todo, mamá. Lo sé todo, mamá. Lo he visto todo». Maggie se apartó y miró a los ojos de su hijo. No había sorpresa en ellos, solo alivio y una fe inquebrantable en el hijo al que había dado a luz y criado. «Entonces sabes lo que tienes que hacer». Su voz era más firme de lo que había sido en mucho tiempo. Vincent asintió. Haría lo que fuera necesario, pero antes de hacerlo tenía que hablar con otra persona. Su mirada se dirigió a Eve, que estaba de pie en silencio en un rincón, intentando hacerse lo más pequeña posible, como si no quisiera entrometerse en el reencuentro entre madre e hijo. Y entonces lo vio. El moratón en el brazo donde Serena la había agarrado y empujado contra la pared el día anterior. También tenía un moratón en la mejilla, que todavía estaba ligeramente hinchada por una bofetada anterior. A Vincent se le encogió el corazón al ver los moratones y las marcas en su cuerpo. Marcas que había visto a través de las cámaras, pero que ahora veía con sus propios ojos. «Eve, ¿podrías salir al pasillo conmigo un momento?», dijo Vincent, con una voz inusualmente suave. Eve levantó la vista, con los ojos marrones llenos de sorpresa y preocupación. Miró a Maggie como pidiendo permiso, y Maggie asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Ve, querida, no pasa nada». Eve siguió a Vincent al pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía por qué el jefe quería hablar con ella a solas, y pensamientos terribles comenzaron a pasar por su mente. ¿Le había dicho Serena algo? ¿Iba a ser despedida? ¿Y qué pasaría con Daniel? Se quedaron en el pasillo vacío donde nadie podía oírlos. Vincent se volvió hacia ella. «Cuéntame todo, Eve. ¿Qué pasó mientras estuve fuera?» Eve bajó la cabeza, con los hombros temblando. «No puedo, señor Moretti. Por favor, no me lo pida». Su voz era poco más que un susurro, cargada de miedo. Pensó en la amenaza de Serena sobre Daniel. Pensó en su hermano muriendo porque nunca recibiría un trasplante y no pudo articular ni una sola palabra.
Vincent miró a la chica temblorosa que tenía delante y sintió una punzada de compasión. Levantó suavemente una mano y le levantó la barbilla para que ella tuviera que mirarle a los ojos. Ya no tienes que tener miedo. Su voz era tierna, diferente a cualquier otra que hubiera mostrado antes a nadie. Sé lo que hizo Serena. Sé que te amenazó. Eve se sobresaltó y abrió mucho los ojos mientras lo miraba con incredulidad. ¿Tú? ¿Tú lo sabes? Vincent asintió con la cabeza, sin apartar la mirada de ella. Lo vi todo. Cada bofetada, cada palabra, cada lágrima. Lloraba sola en tu habitación. Fue entonces cuando Eve no pudo contenerse más. Se derrumbó y las lágrimas brotaron como si una presa se hubiera roto por fin. Durante tantos años, había soportado todo sola. Había luchado sola contra la vida. Lloraba en la oscuridad, sola, donde nadie lo sabía. Pero ahora, por primera vez, alguien lo sabía. Alguien estaba de su lado. Alguien había visto su dolor. Vincent la observó llorar. Sin pensarlo, levantó la mano y le secó las lágrimas de las mejillas. Era un gesto que el jefe mafioso más frío de Nueva York no había hecho con nadie en 17 años. Pero con Eve todo era diferente. Nadie volverá a hacerte daño, Eve. Te lo prometo. No mientras yo siga vivo. La voz de Vincent resonaba con determinación y protección. Eve lo miró a los ojos y por primera vez en su vida vio algo que nunca había visto en nadie antes. Protección verdadera, incondicional y sin exigencias. Simplemente la promesa de un hombre dispuesto a protegerla del mundo. El comedor principal de la mansión Moretti estaba decorado como si se tratara de un banquete real. Las velas blancas ardían suavemente bajo la lámpara de cristal. Sus llamas bailaban, proyectando reflejos en las paredes de terciopelo rojo oscuro. Un jarrón de cristal con rosas blancas presidía el centro de la mesa, junto a costosas botellas de vino tinto de la bodega de la familia Moretti. Todo era impecable, desde la cubertería hasta las servilletas dobladas con meticuloso cuidado. Sin embargo, el ambiente en la sala era pesado, como antes de una gran tormenta. Todos podían sentir que algo aterrador estaba a punto de suceder. Vincent se sentó a la cabecera de la mesa, en el asiento que su padre había ocupado durante tantos años. Llevaba un traje negro con el cuello de su camisa blanca ligeramente abierto, lo que le daba un aspecto elegante y peligroso a la vez. Su rostro estaba tranquilo, de una forma casi aterradora, como un lago en calma que esconde corrientes letales bajo la superficie. Serena se sentó a su derecha con un vestido rojo ajustado que resaltaba su sensualidad. Intentó esbozar su habitual sonrisa dulce, pero había una inquietud en sus ojos que no podía disimular del todo. Era Thomas Reed, sentado frente a Serena, quien más la inquietaba. Vincent había invitado a Thomas a quedarse a cenar, alegando que quería agradecerle que hubiera gestionado bien las finanzas mientras él estaba fuera. Thomas no pudo negarse y ahora estaba sentado rígido como una piedra, con gotas de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado del comedor. Maggie estaba sentada en silencio en su silla de ruedas en un extremo de la mesa, observando todo con la mirada clara de una mujer que había vivido 70 años. Sabía que algo iba a pasar esa noche y estaba preparada. Eve estaba cerca, lista para servir la comida como de costumbre. Llevaba el sencillo uniforme de una criada, una blusa blanca y pantalones negros, con su cabello castaño recogido cuidadosamente en la nuca. Pero antes de que pudiera servir el vino, Vincent dijo, «Eve, siéntate». No era una petición, era una orden. Eve parpadeó, mirándolo con confusión. «Pero tengo que servir», dijo. Vincent negó con la cabeza. «Esta noche eres una invitada. Siéntate». Serena no pudo ocultar la irritación que se reflejó en su rostro. Se volvió hacia Vincent, fingiendo confusión. «Vincent, ¿por qué la criada está sentada a nuestra mesa?» Él la miró y por un momento sus ojos se volvieron tan fríos que ella tuvo que tragar saliva. «Porque quiero que esté aquí. ¿Hay algún problema?» Su voz seguía siendo suave, pero había un peso invisible detrás de cada palabra que impidió a Serena discutir. «No, claro que no», dijo, esbozando una sonrisa que parecía más bien una mueca.
Eve se sentó en la silla que Vincent le indicó, frente a Maggie. Maggie la miró y asintió levemente con la cabeza, asegurándole en silencio que todo iría bien. La comida comenzó en silencio, tan tenso que resultaba sofocante. Los camareros trajeron cada plato y todos comieron en silencio. El único sonido era el leve tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Thomas sudaba a través de la ropa y le temblaban tanto las manos que casi se le caía el tenedor. No se atrevía a mirar a Vincent ni a Serena. Miró fijamente su plato como si fuera lo más fascinante del mundo. Vincent rompió el silencio con preguntas amables, pero cada una de ellas calaba como una puñalada en el corazón de los culpables. Preguntó a Thomas por su viaje a Sicilia, obligando a Serena a fingir interés. Le preguntó por su trabajo, obligándole a responder con voz temblorosa. Le preguntó por la salud de su madre mientras había estado fuera. Esa pregunta hizo que Serena palideciera por un momento antes de recuperarse. Cuando terminó el plato principal, Vincent se levantó lentamente, sosteniendo una copa de vino tinto. Todas las miradas se volvieron hacia él. «Tengo una presentación especial para todos ustedes esta noche», anunció, con su voz resonando en la silenciosa sala. Una celebración de la honestidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Serena. Algo iba mal, algo iba muy mal. Pero antes de que pudiera decir o hacer nada, Vincent pulsó el botón del mando a distancia que tenía en la mano. La gran televisión montada en la pared se encendió, y la primera imagen que apareció heló la sangre de Serena. Era ella y Thomas, abrazados en el centro del salón principal. En el mismo lugar donde Vincent le había pedido matrimonio 6 meses antes, Serena se puso blanca como el papel. Thomas dejó caer el tenedor al suelo con un ruido que resonó en el silencio sepulcral, y Vincent se quedó allí, sonriendo. Se quedó allí, sonriendo con una frialdad gélida y mirando a los traidores como si estuvieran ardiendo en el fuego del infierno. El video siguió reproduciéndose en la gran pantalla, y Vincent no necesitó decir nada más. Las imágenes lo decían todo. La siguiente escena mostraba a Serena de pie en la habitación de Maggie, con el rostro deformado por el odio mientras gritaba a la mujer de 70 años. «Te crees importante, vieja. No eres más que un obstáculo, una carga». La voz de Serena resonó con claridad en el silencioso comedor. La verdadera Serena, sentada a la mesa, palideció cada vez más, como si toda la sangre se le estuviera escapando del cuerpo. Quería decir algo, explicar, pero el vídeo no le mostró piedad. La imagen cambió para mostrar a Serena tirando al suelo la bandeja de pastillas de Maggie y luego abofeteándola. «Guárdate tu compasión para ti misma». Eve levantó la vista hacia la pantalla y se le encogió el corazón al verse obligada a ver de nuevo cómo trataban a Maggie con tanta crueldad. Maggie estaba sentada en silencio en su silla de ruedas, con el rostro inexpresivo, como si llevara mucho tiempo preparándose para ese momento. El video continuó. Esta vez mostraba a Serena abofeteando con fuerza a Eve en la habitación de Maggie. «No eres más que una sirvienta. Sé consciente de tu lugar». Serena comenzó a temblar. Apretó la servilleta que tenía en el regazo, tratando de contener el pánico que le subía por el pecho. Pero el video no se detuvo ahí. Mostraba a ella y a Thomas en la sala de estar hablando de robar los bienes de Vincent. «Después de la boda, si hay un divorcio, obtendrás el 60% de sus propiedades». Luego vino la escena en la que discutían sobre declarar a Maggie legalmente incompetente. Finalmente llegó la frase que congeló a toda la sala. «Los accidentes ocurren todo el tiempo». En el video, la voz de Serena se rió fríamente y con dureza. Thomas no pudo soportarlo más. Se levantó tan rápido que su silla se estrelló contra el suelo con un golpe mientras se abalanzaba hacia la puerta. Pero en ese preciso momento, se abrieron las puertas del comedor. Marcus entró, seguido de 6 hombres corpulentos vestidos con trajes negros y con caras como bloques de hielo. Se movieron rápidamente, rodeando la sala y bloqueando todas las salidas. Thomas se detuvo en seco como un ciervo atrapado por los faros de un coche, con la cara tan blanca como una hoja de papel. Serena miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba completamente atrapada. Se volvió hacia Vincent, con los ojos desorbitados por la desesperación.
Vincent, por favor, déjame explicarte. Su voz temblaba mientras intentaba salvar lo poco que le quedaba. Vincent esbozó una sonrisa que pareció congelar el aire. ¿Explicar qué? ¿Cómo vas a meter a mi madre en una residencia? ¿Explicar cómo golpeaste a la única persona que realmente se preocupaba por ella? ¿Explicar cómo amenazaste con matar a alguien que me importa? Serena no pudo aguantar más. Se derrumbó en el suelo, sollozando desconsoladamente. Arrastrándose hacia Vincent, agarró la pernera de sus pantalones como una mendiga desesperada. Por favor, Vincent, te quiero. De verdad te quiero. Vincent la miró con la misma mirada fría con la que un hombre miraría a un insecto. Amor, no sabes lo que significa esa palabra. Le apartó la mano de una patada y retrocedió como si su contacto fuera repugnante. Y entonces, como si lo que ya había pasado no fuera suficiente, añadió. Vincent añadió unas palabras que sacudieron a Serena hasta los huesos. Ah, y una cosa más. Sé que no eres Serena Blackwood. Serena levantó la cabeza y abrió los ojos con horror. Se le fue todo el color de la cara, dejándola pálida como la de un cadáver. Vincent continuó con voz gélida. La verdadera Serena Blackwood murió en un accidente de coche en Europa hace 5 años. ¿Y tú? Tú eres Serena Miller, la hija de un estafador, una impostora, una don nadie. Serena ya ni siquiera podía llorar. Se quedó allí sentada con la boca abierta, pero sin emitir ningún sonido, como un pez arrojado a la orilla. Todo lo que había construido durante 5 años, la máscara impecable que había trabajado tan duro para crear, se había derrumbado en una sola noche. Thomas vio a Serena completamente expuesta y se dio cuenta de que no había escapatoria. Cayó de rodillas con las manos juntas, como si estuviera rezando, y comenzó a contarlo todo. Le habló del dinero trasladado al extranjero, de los documentos falsificados y de todos los planes que habían hecho. Le rogó a Vincent que le perdonara la vida, con lágrimas y mocos corriendo por su patético rostro. Vincent ni siquiera lo miró. Dio una breve orden con voz fría y definitiva. Lleváoslos. Van a aprender lo que significa traicionar a un ready. Marcus asintió y hizo una señal a sus hombres. 2 de ellos se adelantaron y levantaron a Thomas. Thomas no se atrevió a resistirse. Solo sollozaba y suplicaba mientras lo arrastraban fuera de la habitación. Otros 2 se acercaron a Serena, la agarraron por los brazos y la pusieron de pie. Su desesperación se convirtió en una rabia salvaje y furiosa. Gritó, forcejeó y luchó para liberarse. Al pasar junto a Eve, gritó con los ojos enrojecidos por el odio. «Esto no ha terminado. Te destruiré». Eve no dijo nada. Se quedó allí de pie, mirando cómo se llevaban a Serena, con los ojos tranquilos. No sentía miedo ni odio, solo una extraña paz que se apoderaba de ella. Una vez que Serena y Thomas fueron sacados, Vincent se acercó a Eve. Su voz, que segundos antes había sido como el hielo, se suavizó hasta convertirse en algo casi irreconocible. Se acabó. Ella nunca volverá a hacer daño a nadie. Una semana después de aquella noche de juicio, la mansión Moretti volvió a su familiar tranquilidad, pero ahora era un tipo de tranquilidad diferente. Liberada de mentiras y oscuros planes, la luz del sol primaveral se colaba por las altas ventanas de cristal, llevando calor y esperanza a todas las habitaciones. Serena Miller, la mujer que casi se había convertido en la señora de la casa, había desaparecido de Nueva York como si nunca hubiera existido. Vincent no la había matado, ni tampoco había matado a Thomas. En el mundo de un jefe de la mafia, la muerte podía ser una liberación demasiado fácil. En cambio, confiscó todo el dinero robado, reveló la verdadera identidad de Serena a la élite de Nueva York y se aseguró de que ninguna puerta de esta ciudad, ni de ninguna otra bajo la influencia de la familia Moretti, se volviera a abrir para ellos. Cuando Marcus le preguntó por qué no había acabado con ellos de una vez por todas, Vincent solo sonrió fríamente y dijo que la muerte era demasiado fácil. Quería que vivieran y supieran que lo habían perdido todo. A medida que la oscuridad del pasado se disipaba lentamente, comenzaba un nuevo capítulo para los que quedaban. Esa tarde, Vincent llamó a Eve a su oficina. Ella entró, sintiendo cómo le invadía la familiar preocupación,
mientras se preguntaba qué había hecho mal. La habitación era enorme y estaba llena de estanterías que llegaban hasta el techo. La dominaba un enorme escritorio de roble que siempre la había hecho sentir pequeña. Pero hoy, al ver a Vincent sentado allí con dulzura en los ojos, sintió un poco menos de miedo. A partir de ahora, ya no serás cuidadora, dijo Vincent. Lo dijo con una voz tan cálida que Eve nunca le había oído hablar así antes. Eve se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No lo entiendo, señor Moretti. Las palabras le salieron a trompicones porque no podía creer lo que acababa de oír. Vincent se levantó y se acercó a ella. Tendrás tu propia habitación, una habitación de verdad, no una habitación para el personal. Comerás con nosotros, no nos servirás. Hizo una pausa y la miró a los ojos. Y por favor, llámame Vincent. Eve quería negarse. Estaba acostumbrada a ser la ayudante, a permanecer en las sombras y a creer que no se merecía cosas buenas. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento se abrió la puerta de la oficina y Maggie apareció en su silla de ruedas, con una suave sonrisa en los labios. Acepta, hija mía, te lo mereces. Su voz era suave, pero transmitía una tranquila certeza que no dejaba lugar a discusiones. Eve miró a Maggie, luego a Vincent, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos marrones. No sabía qué decir, ni cómo responder a una amabilidad que nunca había experimentado realmente en sus 27 años. Pero eso no es todo, continuó Vincent, y hubo una rara vacilación en su voz. ¿Y qué hay de tu hermano, Daniel? Eve se estremeció al oír su nombre. Había intentado no pensar en Daniel en toda la semana. Había intentado no pensar en las facturas que se acumulaban, ni en el trasplante que no sabía cómo iba a poder pagar. Vincent la miró a los ojos y continuó. Todas las facturas del hospital están pagadas. Lo han trasladado al mejor hospital de Nueva York y han encontrado un donante de riñón compatible. El trasplante se realizará en 2 semanas. Eve no podía creer lo que estaba oyendo. Miró fijamente a Vincent, con lágrimas en los ojos y la boca abierta, incapaz de hablar. Daniel se salvaría. Su hermano, su única familia que le quedaba, viviría. ¿Quién había hecho eso? Finalmente se atrevió a preguntar, con la voz quebrada por la emoción. Vincent no respondió. Se limitó a esbozar una pequeña sonrisa enigmática y se volvió para mirar por la ventana, como si la pregunta no tuviera importancia. Pero Eve lo entendió de todos modos. Sabía quién lo había hecho. Sabía quién había salvado a su hermano. No encontraba palabras suficientes para darle las gracias, porque ningún agradecimiento sería suficiente. Maggie abrió los brazos, así que Eve se arrodilló junto a la silla de ruedas y dejó que Maggie la abrazara. Ahora eres parte de nuestra familia, hija mía, dijo Maggie. Siempre lo has sido. Maggie susurró acariciando el cabello de Eve. Eve lloró en sus brazos. Por primera vez en sus 27 años, experimentó el verdadero amor maternal. Habiendo perdido a su madre, a su padre y a su hermana cuando era niña, finalmente había encontrado una nueva familia y un lugar al que pertenecer. Vincent se quedó junto a la ventana, observando a las dos mujeres abrazarse. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa sincera que el frío jefe de la mafia había olvidado hacía mucho tiempo. En ese momento, supo que había hecho lo correcto. No porque se hubiera vengado de Serena, sino porque había llevado la felicidad a alguien que realmente se lo merecía. Era tarde por la noche cuando toda la mansión se había quedado dormida, y solo la luz de la luna se filtraba a través de las altas ventanas de cristal. Vincent se dirigió en silencio a la habitación de Maggie, llamó suavemente a la puerta y entró. Ella todavía estaba despierta, como si supiera que su hijo iba a venir. Vincent acercó una silla a la cama de su madre y se sentó, como solía hacer cuando tenía 10 años. En las noches en las que no podía dormir, y acudía a ella en busca de consuelo. Maggie lo miró con ojos llenos de amor y comprensión. Sabía que no había venido solo para ver cómo estaba. Algo le preocupaba y ella podía adivinar qué era. ¿Has estado observando la verdad, Eve? Preguntó Maggie con voz suave y cálida. Vincent levantó la cabeza, con una chispa de sorpresa en los ojos. Permaneció en silencio un momento antes de responder.
¿Es tan obvio? Maggie se rió suave y afectuosamente. Una madre siempre lo sabe. Dijo, es instinto. Vincent exhaló lentamente, se recostó en la silla y miró al techo. No sabía cómo expresar lo que estaba pasando dentro de él. Durante 17 años había construido un muro alrededor de su corazón y no había dejado entrar a nadie. Y ahora, una joven de ojos tristes y sonrisa cálida había encontrado la manera de atravesar ese muro sin que él se diera cuenta. Ya no sé lo que siento, mamá. Después de lo que pasó con Serena, no sé si podré volver a confiar en alguien. Su voz se apagó, cargada de incertidumbre y vacilación. Maggie extendió la mano y tomó la grande de él entre las suyas. Su mano estaba arrugada y temblaba por la enfermedad, pero su calor fluyó hacia Vincent como una fuerza invisible. Serena era un espejo, hijo mío. Solo reflejaba lo que tú querías ver. Maggie habló lentamente, cada palabra cargada de la sabiduría de una mujer que había vivido 70 años. Pero Eve es una ventana. Te muestra exactamente quién es, incluso sus partes rotas. Vincent se quedó en silencio, dando vueltas a las palabras de su madre en su mente. Pensó en Serena y en la falsa perfección que había construido, y en cómo él había creído ciegamente lo que quería creer. Luego pensó en Eve, en cómo lloraba sola en la oscuridad y se arrodillaba para recoger cada pastilla, en cómo se enfrentó a Serena, incluso después de recibir una bofetada. Eve no era perfecta, estaba rota y había sufrido demasiado. Pero era esa ruptura lo que la hacía más real que cualquier otra persona que hubiera conocido. ¿Y si le hago daño? ¿Y si no sé cómo amar a nadie? Preguntó Vincent, con voz llena de preocupación. Temía haber vivido en la oscuridad durante tanto tiempo que ya no sabía cómo amar. Maggie sonrió y le apretó la mano con más fuerza. El hecho de que hagas esa pregunta ya demuestra que la amas. Un hombre al que no le importara no preguntaría si podría causar dolor a alguien. Sintió que algo cálido se extendía por su pecho, como si las palabras de su madre hubieran encendido una lámpara en la oscuridad en la que había vivido durante tantos años. Se levantó, se inclinó y besó a su madre en la frente. Antes de que pudiera salir de la habitación, Maggie volvió a hablar, alzando suavemente la voz en la quietud de la noche. Te dije que observaras cómo me trataba cuando creía que nadie la veía. Lo hiciste y descubriste algo real. No dejes que el miedo te lo robe. Vincent se detuvo en la puerta y miró a su madre por última vez. Asintió con la cabeza y tomó una decisión en su corazón. En las semanas que siguieron a la conversación con su madre aquella noche, Vincent cambió de una forma que ni él mismo notó del todo. Pasaba más tiempo en casa y asistía a menos reuniones y quedaba menos tiempo en la oficina hasta tarde. Marcus notó el cambio y se limitó a sonreír, sin decir nada. Maggie también lo notó y agradeció en silencio al destino por haber traído a Eve a su familia. Una mañana de principios de verano, cuando el jardín detrás de la mansión estaba bañado por la cálida y dorada luz del sol, Vincent salió al balcón y vio a Eve regando las flores de Maggie. Llevaba un sencillo vestido de flores y se había recogido el pelo castaño en un moño alto, dejando al descubierto la suave curva de su cuello. Sonreía y hablaba con las flores como si pudieran entenderla. Su risa era tan clara y brillante como las campanas de viento. Vincent se quedó allí, sin querer romper la paz del momento. Simplemente observaba, dándose cuenta de que, por primera vez en muchos años, se sentía tranquilo. Era como si toda la oscuridad de su vida se hubiera disipado al ver su sonrisa. Eve pareció sentir que alguien la observaba. Se giró y sus ojos castaños se encontraron con la mirada de Vincent desde el balcón. Sus mejillas se sonrojaron como manzanas maduras y rápidamente se agachó, fingiendo concentrarse en las flores, demasiado asustada para volver a levantar la vista. Vincent sonrió. Era una sonrisa que no sabía que aún tenía en él. Las cenas familiares se convirtieron en una nueva costumbre en la mansión Moretti. Vincent, Maggie y Eve se sentaban alrededor de la mesa en la cálida cocina bajo una suave luz amarilla, en lugar de en el gran comedor formal. Una noche, durante la cena, Vincent le preguntó a Eve por su vida, sus gustos y sus sueños. Eve se puso nerviosa y empezó a jugar con la servilleta.
Nadie le había preguntado esas cosas antes. Durante 27 años solo había conocido el trabajo, la resistencia y la supervivencia. Los sueños eran un lujo que no se había atrevido a imaginar. Nunca he pensado realmente en los sueños, dijo. He estado demasiado ocupada sobreviviendo. Su voz era tranquila, no se estaba quejando, simplemente decía la verdad. Vincent la miró con los ojos más tiernos que ella había visto jamás. Entonces es hora de que empieces a soñar. Lo dijo como una promesa, un compromiso de darle espacio para soñar. Una noche, cuando la mansión dormía, Eve no podía conciliar el sueño. Subió a la azotea, desde donde podía ver toda Nueva York resplandeciendo con las luces. No esperaba estar sola. Vincent ya estaba allí, apoyado en la barandilla y mirando a lo lejos, como si buscara algo en la oscuridad. ¿Tampoco puedes dormir?, le preguntó en voz baja cuando la vio. Eve asintió y se acercó a él. No hablaron durante mucho tiempo. Simplemente se quedaron juntos en silencio, contemplando las luces de la ciudad parpadear como un millón de estrellas caídas. Entonces, en ese momento, sus manos se rozaron. Nadie sabía quién había tocado primero la mano del otro. No estaba claro si había sido accidental o intencionado, pero cuando sus dedos se encontraron, ninguno de los dos se apartó. Dejaron sus manos allí, sintiendo el calor del otro en el aire fresco de la noche. ¿Por qué eres tan bueno conmigo, Vincent?, preguntó Eve finalmente. Su voz era un susurro, llevado por el viento. Vincent se volvió para mirarla. La luz de la luna iluminaba su rostro, resaltando el marrón claro de sus ojos y las suaves líneas de sus rasgos. En ese momento, pensó que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Porque tú me has enseñado lo que es la verdadera bondad, y quiero aprender de ti. Su respuesta fue tan sincera que a Eve se le aceleró el corazón. Se quedaron allí, mirándose a los ojos, en silencio. No hacían falta más palabras. Ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos. Algo hermoso y precioso estaba tomando forma, lentamente, a partir de momentos como este. Comenzando con momentos como este. Había pasado un mes desde aquella noche en la azotea. Daniel se había sometido a un trasplante de riñón con éxito y se estaba recuperando bien en el hospital. Eve estaba más feliz que nunca, viendo sonreír a su hermano y oyendo cómo su voz se hacía más fuerte cada día. Sin embargo, Vincent notó que todavía había una profunda tristeza en sus ojos marrones que nunca desaparecía del todo. Era una vieja herida que nunca había sanado del todo. Sabía que esa tristeza tenía un nombre: Lily. Una tarde de fin de semana, cuando la mansión estaba llena de cálida y dorada luz solar, Vincent se acercó a Eve con una oferta inesperada. «Hay un lugar al que quiero llevarte hoy», le dijo. Eve se sorprendió, pero asintió con la cabeza. Había aprendido a confiar en Vincent y en la protección y el calor que había aportado a su vida durante los últimos meses. El reluciente Rolls-Royce negro se deslizó por las calles de Nueva York, alejándose del ruidoso centro de la ciudad y dirigiéndose hacia un barrio más tranquilo. Eve miró por la ventana, sin saber a dónde iban, pero no preguntó. Confiaba en Vincent. Cuando el coche se detuvo, Eve miró hacia afuera y sintió que su corazón se detenía por un instante. Ante ella se extendía un cementerio, con hileras de lápidas blancas que descansaban en silencio bajo antiguos robles. Se volvió hacia Vincent, con los ojos llenos de preguntas y un atisbo de preocupación. Vincent no le dio ninguna explicación. Simplemente salió del coche, rodeó el vehículo y le abrió la puerta. En la mano llevaba un ramo de flores blancas que ella no le había visto preparar. Cogió su mano y la guió por senderos de grava pálida, pasando junto a lápidas silenciosas, hasta que se detuvieron ante una pequeña tumba bajo la sombra de un cerezo. Eve leyó el nombre en la lápida y sus rodillas casi se doblaron. Lily Harper, 2009-2017. Por siempre en nuestros corazones. Era su hermana, la niña de 8 años que había muerto en sus brazos hacía 10 años, y la tumba que no había tenido dinero para visitar durante tanto tiempo porque estaba demasiado lejos y ella era demasiado pobre. «¿Cómo lo supiste?», susurró Eve con la voz entrecortada. «Lo sé todo sobre ti, Eve, incluida la hermana que perdiste», respondió Vincent con delicadeza. Se arrodilló frente a la pequeña tumba
y depositó las flores blancas sobre la hierba verde. Luego hizo algo que hizo llorar a Eve. Hola Lily, me llamo Vincent. Quiero darte las gracias por traer a tu hermana a mi familia. Ella salvó a mi madre y también me salvó a mí. Vincent le habló a la tumba como si Lily estuviera allí, escuchando y sonriendo. Nadie más había recordado a Lily. Nadie había hablado de su hermana pequeña como si aún estuviera viva. Pero Vincent sí. Trajo a Eve aquí, habló con su hermana y le hizo saber que no le habían olvidado. Eve lloró, pero no eran las lágrimas agudas y desconsoladas que había derramado 10 años atrás, cuando Lily exhaló su último aliento en sus brazos. Eran lágrimas de sanación, lágrimas que brotaban por haber sido finalmente comprendida y por tener a alguien con quien compartir el dolor que había llevado sola durante tanto tiempo. Vincent se levantó y se volvió hacia Eve al ver sus lágrimas. Se arrodilló a su lado, levantó la mano y le secó las lágrimas de las mejillas con infinita ternura. En ese momento, bajo el cerezo y con el recuerdo de Lily presente, pronunció las palabras que había estado guardando en su interior durante semanas. Eve, no sé cómo amar. He vivido en la oscuridad durante tanto tiempo que he olvidado cómo es la luz. Su voz era sincera, temblaba ligeramente, algo poco habitual en un hombre tan poderoso como él. Pero cuando sonríes, la oscuridad que hay en mí se desvanece. Cuando lloras, quiero destruir el mundo entero solo para hacerte sonreír de nuevo. Siguió hablando, sin apartar los ojos de la mirada marrón llena de lágrimas de ella. Eres la luz que no merezco, pero estoy dispuesto a pasar toda mi vida convirtiéndome en alguien digno de ti. Eve lo miró a través de sus lágrimas. En sus ojos ya no había tristeza, solo amor y gratitud infinita. No tienes que ser digno, Vincent. Solo tienes que estar conmigo. Su voz era un susurro, llevado por el viento. Vincent la miró y en ese instante, todos los muros que había construido durante los últimos 17 años se derrumbaron por completo. Se inclinó y sus labios se encontraron en su primer beso. Fue tan suave como un suspiro, tan dulce como la luz del sol de la mañana y tan profundo como el amor que habían encontrado el uno en el otro. Se besaron junto a la tumba de Lily, bajo la roja puesta de sol que se cernía sobre el cementerio. La oscuridad se encontró con la luz. El dolor se encontró con la curación. Dos almas rotas se habían encontrado en un mundo lleno de mentiras y traición. En ese momento, ambos supieron que habían encontrado su hogar. No una casa hecha de ladrillos y cemento, sino un lugar en el corazón del otro al que pertenecían, donde podían ser amados y finalmente encontrar la paz. Un año después, compartieron su primer beso junto a la tumba de Lily. Vincent y Eve estaban uno frente al otro en el jardín detrás de la mansión Moretti. No era la boda del siglo que Vincent había planeado una vez con Serena. No había invitados de la alta sociedad de Nueva York, ni vestidos escandalosamente caros, ni actuaciones lujosas. En cambio, era una pequeña ceremonia bajo un cerezo en plena floración, con sillas de madera blancas dispuestas en dos filas ordenadas y cintas blancas que se mecían suavemente con la brisa. Maggie estaba sentada en la primera fila con un vestido azul pálido. Las lágrimas de felicidad resbalaban por sus mejillas mientras veía a su hijo de pie ante el arco cubierto de flores. A su lado estaba Daniel, que ahora estaba sano y lleno de vida tras su exitoso trasplante de riñón. Sonrió a su hermana con orgullo indicimable. Marcus estaba detrás de Vincent como padrino. Por primera vez en sus 20 años al servicio de la familia Moretti, el hombre, normalmente frío, esbozaba una sonrisa sincera. Algunos de los amigos más cercanos de la familia también estaban allí, aquellos que habían visto crecer a Vincent y ahora eran testigos de su auténtica felicidad. Eve caminó por el pasillo cubierto de pétalos blancos, y Vincent pensó que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Llevaba un sencillo vestido blanco, no un costoso diseño adornado con diamantes o piedras preciosas, pero le quedaba perfectamente. Sostenía en sus manos un pequeño ramo de flores blancas, las favoritas de Lily, como si su hermana estuviera presente en ese día sagrado. Después de que intercambiaran sus votos, invitaron a Maggie a decir unas palabras. Sentada en su silla de ruedas,
Con la voz temblorosa por la emoción, pero clara en el silencioso jardín, habló. Le dije a mi hijo que observara cómo me tratan cuando creen que nadie les ve. Tú lo hiciste y no encontraste a una princesa. Encontraste algo mucho mejor. Una guerrera con un corazón bondadoso. Hizo una pausa y miró a Eve con ojos llenos de amor. Eve, bienvenida a nuestra familia. Siempre has pertenecido a este lugar. Eve lloró. Daniel también lloró. Incluso Vincent sintió que le picaban los ojos. Después de la ceremonia, mientras los invitados charlaban alegremente en el jardín, Vincent se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Gracias, mamá. Por todo, le dijo. Le susurró al oído. Maggie sonrió y le dio una palmadita en la espalda, como solía hacer cuando era niño. Yo solo te mostré la puerta. Tú fuiste quien la atravesó a altas horas de la noche de la boda, cuando el cielo de Nueva York se llenó de la luz plateada de la luna. Vincent y Eve estaban en la azotea de la mansión Moretti, el mismo lugar donde se habían encontrado por primera vez, hacía casi un año. Las risas de Daniel y Maggie llegaban desde la sala de estar, donde ambos jugaban al ajedrez juntos, como si fueran abuela y nieto desde hacía generaciones. El sonido era cálido y extrañamente tranquilo, como si esta mansión, que antes estaba llena de oscuridad y mentiras, finalmente se hubiera llenado de amor y risas. Abe se apoyó en la barandilla y contempló las brillantes luces de la ciudad. Sintió el calor de Vincent a su lado y supo que, después de 27 años sintiéndose perdida en el mundo, finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía. Gracias por salvarme, Vincent, susurró con voz llena de gratitud. Vincent se volvió hacia ella, la luz de la luna suavizando los rasgos duros del poderoso jefe de la mafia. No, Eve, tú eres la que me ha salvado, respondió con voz baja y sincera. Estuve perdido en la oscuridad durante 17 años. Pensé que nunca encontraría la salida. Continuó con la mirada perdida en la noche, como si estuviera recordando aquellos años solitarios y helados. Pero tú me has enseñado que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz, y esa luz eres tú. Eve sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor y la firmeza del hombre al que amaba. Entonces seamos la luz el uno del otro, para siempre. Sus palabras sonaron como un voto. Vincent le besó la frente, con los labios cálidos y suaves. Para siempre, respondió él. Esa sola palabra contenía todas las promesas que mantendría durante el resto de su vida. Se quedaron allí, dos siluetas fundidas en una sola bajo la luna, contemplando la ciudad dormida. La oscuridad se había encontrado con la luz, el dolor se había encontrado con la curación, y dos corazones destrozados habían encontrado un hogar el uno en el otro. En un mundo lleno de oscuridad y traición, la luz más verdadera a veces no proviene de la riqueza ni de los lugares resplandecientes. Viene de los corazones de las personas que han atravesado las noches más oscuras y aún así eligen brillar. A veces, todo lo que se necesita para derretir los corazones más fríos es alguien lo suficientemente valiente como para mostrarles la calidez que olvidaron hace mucho tiempo. Esta historia nos recuerda que nunca debemos juzgar a nadie por su apariencia o estatus social. Una humilde cuidadora como Eve puede tener un corazón de oro puro, mientras que alguien tan refinada como Serena puede tener un alma cruel. Fíjate en cómo trata alguien a los vulnerables, a aquellos que no pueden ofrecer nada a cambio. Esa es la verdadera medida del carácter. Recuerda que, por muy dura que sea la vida y por mucho que sufras, nunca dejes que eso apague la luz que hay dentro de ti, porque te guiará hacia las personas que te merecen y hacia la felicidad que te mereces. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las inspiradoras historias que te traemos cada día. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Qué momento te ha emocionado más? ¿Alguna vez has conocido a alguien como Eve en la vida real? ¿Alguien que haya soportado tanto dolor y aún así tenga un corazón bondadoso? ¿O alguna vez te han rescatado de la oscuridad,
como a Vincent? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Siempre estamos dispuestos a escuchar y valoramos sinceramente cada contribución sincera. Por último, deseamos a todos los que ven este video buena salud, alegría y paz cada día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y hasta la próxima.